Hola a todos y bienvenidos a Los Senderos del Viento, el podcast sobre globos aerostáticos que hace Siempre las Nubes en colaboración con el IE University de Segovia y el ComLab de Segovia. Aquí responderemos a preguntas, a dudas, a cuestiones sobre los globos aerostáticos y sobre todo lo que rodea el vuelo en globo. También hablaremos de récords, de anécdotas, de expediciones, viajes y todas las preguntas de interés que podamos recibir de nuestros oyentes y de nuestros seguidores en redes sociales. En nuestro episodio de hoy os hablaremos de la diferencia que hay entre los globos de gas y los globos de aire caliente. Los que utilizamos normalmente para los vuelos de pasajeros en Segovia son globos de aire caliente y los globos de gas son globos que utilizan gases más ligeros que el aire, como puede ser el helio o el hidrógeno. Si tenéis cualquier pregunta, por favor, enviádnosla a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos encontraréis como Volar en Globo, en TikTok como Volar en Globo 1. Y si preferís hacerlo en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Siempre en las Nubes. Hoy contamos con Anulfo González de Aerotours, o sea, las empresas que habitualmente opera aquí en Segovia con nosotros, para que nos hable de este tipo de globo aerostático tan diferente al que solemos manejar habitualmente. Anulfo tiene otra empresa, Aerotours, como hemos dicho, que opera aquí en Segovia, también es piloto de globo y participa en competiciones a lo largo del año. Bueno, Anulfo, muchos de nuestros oyentes, seguidores y pasajeros, cuando imaginan un globo se lo suelen imaginar con los clásicos sacos de arena colgando, que son los que se suelen ver en las películas. Sin embargo, los globos más habituales en España son globos de aire caliente. ¿Podrías explicarnos un poco cuáles son las principales diferencias entre unos globos y otros? Hola, Cristian. Pues el principio físico por el que se sustentan los globos realmente es el mismo. Es decir, necesitamos que contengan un gas que sea más ligero que el aire. Entonces, esto lo podemos conseguir de dos maneras. Una, con los globos que vemos habitualmente, que son globos de aire caliente, lo que hacemos es calentar el aire atmosférico, que principalmente es nitrógeno, aunque la gente piense que es oxígeno, y de esa forma lo hacemos menos denso y más ligero. Y la otra forma sería utilizar un gas que a temperatura ambiente sea más ligero que el aire. En nuestro caso, nosotros con los globos de gas utilizamos habitualmente el hidrógeno, porque el otro gas que sería más ligero que el aire, que es el helio, pues tiene un precio casi prohibitivo porque es muy difícil de encontrar y no se puede sintetizar, ¿vale? Entonces este tipo de globos los inventó el profesor Charles, que es el que estableció el teorema que también se conoce como Gay-Lussac, que establece la relación entre el volumen y la temperatura de los gases. Entonces él, para demostrarlo, en 1783 inventó el primer globo de gas y lo hizo posible. Si bien ese globo no estaba tripulado. El primer vuelo tripulado fue el del globo de aire caliente que hicieron los hermanos Montgolfier, pero debido a que la tecnología en aquella época, pues realmente en un globo que estaba hecho de papel, no habían quemadores como los que utilizamos en la actualidad para calentar el gas, pues eran globos que eran muy poco prácticos, porque prácticamente lo que tenía era una especie de chimenea en la que se empezaba a introducir paja y no se podía hacer de una manera muy eficiente. Entonces, lo que durante todo el final del siglo XVIII y durante todo el desarrollo del siglo XIX, con lo que se volaban era con globos de gas. Es decir, se buscaba un gas que a veces era por combustiones basadas en el carbono, que fueran más ligeros que el aire, y eso, especialmente en la aerostación militar, pues permitía, pues a veces no eran globos que volaban libremente, sino que se sujetaban a tierra para tener un punto de observación fijo. Y estos sacos de arena que estamos habituados a ver en las películas y que como decíamos, es lo que se imagina la mayoría de la gente, ¿para qué se utilizan en el globo? Pues para nosotros realmente es nuestro combustible, es decir, es lo que nos permite equilibrar la fuerza de sustentación del gas que haría que el globo se elevase indefinidamente, y lo equilibramos con una cantidad X de arena, que normalmente es arena de río, para que a la hora de ir poco a poco soltándola, pues normalmente no se suelta un saco entero. El globo es tan sensible que a veces con una pequeña cucharilla vamos soltándolo poco a poco para ir pudiendo controlar su ascenso. Entonces, cuando se hacen vuelos de gran distancia, porque la gran ventaja de este tipo de globos es que tienen mucha más autonomía que un globo de aire caliente. Entonces, con estos globos, sin ningún tipo sin tener que hacer alguna parada para repostar, podemos volar
hasta unos 4, incluso 5 días, días y noches, y eso nos permite hacer grandes distancias. Entonces, cuando durante el vuelo tenemos que ir equilibrando y manejando la altura con estos sacos de de arena, cuando se acaba la arena realmente pues es cuando se finaliza el recorrido que podamos hacer con el globo. O sea que es más fácil que se te acabe, o más habitual que se acabe el lastre, esta arena que se lleva, que el propio gas. Con el gas se podría seguir volando. Sí, realmente hay un equilibrio. O sea, cuando el gas también se va perdiendo durante el vuelo. El globo tiene un apéndice y luego la parte de abajo está abierto, porque si nosotros, por ejemplo, despegamos a nivel del mar y subimos a 3.000 o 4.000 metros, el globo tendería a expandirse y reventaría porque no es un globo elástico. Entonces siempre tenemos que tener una válvula que hace que el globo vaya saliendo. Entonces cada vez que hay un cambio de altura, el globo va perdiendo gas aunque no lo parezca. ¿Vale? El globo va perdiendo gas y nosotros lo vamos equilibrando soltando el lastre que tenemos a bordo. Una clásica pregunta de seguridad que solemos recibir mucho y que preocupa siempre a los pasajeros. Aunque en los globos de gas no hay pasajeros, entendemos que igual que con los de aire caliente hace falta una licencia específica o una habilitación para poder pilotarlos. Sí, normalmente es una licencia diferente, tiene muchas partes en común con los globos de aire caliente, pues toda la parte de legislación, factores humanos, etcétera, pero el principio del vuelo es bastante diferente. Sí que, y también el tipo de estrategia, es decir, cuando hacemos un vuelo con un globo de aire caliente, nos vamos a desplazar, pues tiene una autonomía de 1 hora, 2 horas, a no ser que vayamos a hacer algo muy específico, pues nos vamos a desplazar entre 20 y 50 kilómetros. Sin embargo, y llevamos un mapa pequeño que como mucho va a ocupar una provincia. Cuando hacemos un globo, sobre todo tratamos de hacer una gran distancia, como en el caso de una competición, llevamos un mapa del continente. O sea, realmente los límites a veces es el mar que nos impide seguir más adelante. Entonces, el tipo de vuelo y lo que aprendes y que eso te lleva a tener una licencia específica es un poco distinto al del aire caliente. Me interesaba mucho lo que has comentado antes, que se puede estar volando durante varios días. ¿Qué hace falta para llevar en el globo? Tienes que tener en cuenta todo lo que vayas a poder necesitar, ¿no? En esos días, todo lo que se nos pueda ocurrir, pero ¿qué hace falta así específico que os pueda hacer falta durante el vuelo? Pues por un lado tienes lo necesario para el sustento de... Normalmente en nuestro tipo de vuelos volamos 2 pilotos. Ahí nos vamos turnando, tienes que tener periodos de descanso, como te puedes imaginar, y necesitas, por un lado, lo necesario para tu sustentación, tu sustento físico, es decir, alimentación y sobre todo hidratación. Sobre todo cuando vuelas a gran altura tienes un problema con la deshidratación que tú no percibes, pero sí que es, y te tienes que obligar a ir ingiriendo líquidos de forma casi constante. Por otro lado, a partir de los 3.000 metros aproximadamente estamos obligados a llevar oxígeno, de lo cual tenemos que tener un aporte de oxígeno durante gran parte del vuelo y sobre todo cuanto mayores de altura, más oxígeno tenemos que llevar. Y por otro lado, esa es un poco la parte, digamos, de los pilotos. Y después tienes que llevar, como no vas a hacer paradas intermedias, tienes que llevar todo lo necesario. Es decir, lo más parecido sería pues una expedición o una acampada en la que no puedes tener ningún tipo de alimento o de sustento durante el vuelo. Entonces tienes que prever todo lo que vas a necesitar durante el vuelo. Lo más parecido realmente, aunque parece que estamos en otra dimensión, es un viaje orbital en el que tienes que estar varios días y tienes que llevar todo lo necesario para el sustento, especialmente el tema del oxígeno. Uh-huh. Hablábamos antes de que estos globos llevan el lastre y que el lastre sirve para equilibrar el globo. ¿Todo ese material que llevas también se podría considerar lastre en un momento determinado? Sí, de hecho, claro, nosotros hemos etiquetado gran parte de ese material una relación entre el peso y el coste. Es decir, digamos que en caso de que nos quedásemos sin lastre en un aterrizaje de emergencia, por ejemplo, pues sí que tendríamos que empezar a tirar algo del material. Principalmente lo primero que utilizaríamos sería el agua, que no hemos utilizado durante el vuelo, y después ya nos plantearíamos otros elementos que pues lo tenemos etiquetado para saber el peso que tiene y cuánto vamos a perder durante la maniobra de aterrizaje. ¿Qué diferente es la sensación de volar en globo de caliente y la de volar en globo de gas? Bueno, lo primero que te llama mucho la atención es el silencio. Es decir, en el globo de aire caliente tenemos que estar utilizando el quemador de vez en cuando para mantenerla en la altura, porque tenemos que mantener
la temperatura del gas que tiene el globo, que es aire atmosférico. Sin embargo, el globo de gas vuela de una forma muy estable, es decir, especialmente durante la noche y durante las horas centrales del día, al globo prácticamente no hay que hacer nada. Lo que buscamos es estar a una altura que nos lleva, la dirección de viento que tenemos a esa altura sea la adecuada hacia el destino que perseguimos, y, es un vuelo muy estable y muy silencioso. Es decir, realmente hoy es la radio aeronáutica cuando estás en contacto con algún aeropuerto, pero por lo demás es el silencio absoluto, especialmente cuando vuelas por encima del mar o de la noche. Es una sensación realmente agradable y que te permite disfrutar mucho del vuelo en esos momentos. ¿Queréis volar en globo en ciudades patrimonio de la humanidad como Segovia, Toledo o Salamanca? Solo tenéis que visitar siemprelasnubes.com, donde encontrarás toda la información y podrás reservar online. Bueno, además de piloto de gradiente, piloto de globo de gas, también has participado en competiciones de globos de gas. Sobre todo quizá la más así con más renombre, pues la Gordon Bennett, una competición aeronáutica que según tengo entendido fue la primera competición de cualquier cosa que volase, ¿no?, que se hizo en la historia. Empezó en 1906 y se sigue celebrando anualmente. ¿Cuántas veces has participado en ella y qué hace falta para participar? Creo que está en la 10ª edición. Este año vamos a participar. Despegamos desde el norte de Francia, desde Metz, porque normalmente el país que la ha ganado 2 años antes es el que se encarga de organizarla 2 años más tarde. Y lo que hace falta, yo creo, como que a todo en esta vida, es ganas. Es decir, yo tengo la licencia de globo de gas desde hace unos 15 años y pues cuando me planteé que era algo que me apetecía hacer, pues lo que tienes que tener un objetivo y poner los recursos para ello. Entonces, realmente me hace falta una formación un poquitín diferente, como comentaba antes, y normalmente los vuelos los hacemos desde Centro Europa, porque España, al estar, digamos, un poco esquinada en el continente, es mucho más complicado al poder hacer un vuelo muy largo, que es la gran ventaja de este tipo de globos. Entonces, bueno, tú, Cristian, tú has tenido la ocasión de hacer algún vuelo conmigo, y por eso despegamos normalmente de Alemania o el norte de Francia, y desde ahí intentas hacer un vuelo por lo más interesante posible, a veces de entrenamiento para este tipo de competiciones, para probar todos los sistemas que tienes en el globo y un poquitín más preparado para el día de la competición. ¿Y qué es lo más difícil en una competición? ¿La estrategia, el lastre, el peso, el equipo? Bueno, gran parte de la estrategia la planteamos nosotros y el meteorólogo. Hay una tercera persona, como te he comentado, llevamos 2 pilotos a bordo y tenemos un meteorólogo que es el que nos va marcando. Gran parte de la estrategia te la marca la meteorología. Es decir, nosotros no solo porque las condiciones tienen que ser buenas para poder volar, tienes que evitar escalefones de tormenta o que haya demasiado viento, pero también nosotros volamos con la meteorología. Desde cualquier globo vuela a utilizar el viento para desplazarse. Entonces, el meteorólogo te da una estrategia o por lo menos diferentes alternativas para que los pilotos durante el vuelo escojan cuál creen que va a ser más adecuada. Algunas estrategias son un poco más arriesgadas, pero te permiten llegar al podio o ganar la competición, y hay dos que son más conservadoras, pero dependiendo en estas circunstancias, pues te da una serie de alternativas y nosotros somos los que decidimos cuál creemos que es el mejor. Y os podéis encontrar también, por ejemplo, con países o con zonas restringidas que difícilmente se pueden evitar si no es con mucha ayuda, ¿no?, quizá del meteorólogo, de la suerte a veces. Claro, sí, especialmente esta competición se hace en Europa y en Norteamérica. En Norteamérica, especialmente los estados del centro de Estados Unidos, son bastante más amigables para el tipo de aviación general como es la nuestra, porque incluso puedes volar por encima de grandes aeropuertos y los controladores colaboran mucho con nosotros. Sin embargo, dentro de Europa el tráfico aéreo es muy denso, entonces tienes que estar constantemente evitando pues grandes aeropuertos, muchas zonas restringidas que pueden ser militares o centrales nucleares. Y eso tienes que evitarlo. Muchas veces tienes que aterrizar antes de lo que tú querrías, porque no puedes evitarlo o encuentras un viento que te permita evitarlo. Y después tienes zonas geográficas que políticamente ahora mismo son complicadas, como puede ser Ucrania. Ucrania era un país que estaba abierto hasta hace unos años y ahora mismo tanto Ucrania como Bielorrusia
y una pequeña zona de seguridad en Polonia y los países limítrofes, pues no se pueden sobrevolar por la guerra que está aconteciendo allí. Uh-huh. ¿Tienes alguna anécdota graciosa de un vuelo en globo? Siempre me lo preguntan, ¿no? Las anécdotas, que es lo raro de vuelo, pero a la vez pues algo simpático que te hace recordar estas aventuras, ¿no?, que se viven. Pues la verdad es que, claro, los vuelos que haces, especialmente una competición con el globo de gas, normalmente los llevas un poco más al extremo de lo que tú harías en un vuelo comercial, que como solemos decir nosotros, mira, lo mejor que prefieres contar en un vuelo es nada, es decir, que no haya nada excepcional, porque para ti lo más importante es la seguridad de los pasajeros. Por supuesto que en un vuelo de competición para nosotros la seguridad es más importante, pero bueno, sí que haces cosas que no harías nunca en un vuelo con un globo de gas, como por ejemplo sobrevolar mares o tener que aterrizar de noche. Y posiblemente los aterrizajes de noche son de los más complicados que puedes hacer, primero porque muchas veces no tienes luna, por lo cual no tienes ningún tipo de capacidad de identificar pues, líneas de alta tensión o como es la orografía. Entonces, es tal vez la parte más complicada en un vuelo tratas de evitarlo, pero a veces te encuentras situaciones en las que la autoridad aeronáutica no te permite cruzar hacia una zona de control y tienes que aterrizar de noche. Entonces, bueno, es un poco tal vez la parte más complicada, pero casi siempre queda en una anécdota y algo divertido para contar. Bueno, sí, es algo fuera de lo normal y una excepción siempre, como decías, que nunca haríamos en vuelos con pasajeros y que lógicamente pues que de alguna manera pues se justifica por esa competición y por también que has estado entrenando durante mucho tiempo y al final buscas ganar o buscas una mejor posición. Hay otras competiciones de globos de gas en el mundo, ya hemos hablado en Estados Unidos, que también nos hemos acompañado en alguna ocasión. Cuéntanos un poco de esta competición. Pues sí, esta competición se llama America's Challenge, normalmente despega de Nuevo México, de la ciudad de Albuquerque, que es como la meca de los globos de caliente, y van haciendo un evento, un grandísimo evento en el que pues, han llegado a tener hasta 1000 globos volando simultáneamente. Y la ventaja es que en Nuevo México es un estado que está al suroeste de Estados Unidos y los vientos predominantes van hacia el este o incluso nordeste. Entonces puedes hacer una gran distancia porque incluso puedes entrar en Canadá e ir hacia la península de Labrador, que te permitiría hacer pues, unos 2.500 o 3.000 kilómetros de distancia. Nosotros la ganamos un año, que precisamente tú estuviste con nosotros, y aterrizamos en Kentucky. Y es desde el punto de vista los paisajes que pasas pues son muy variados porque vienes desde las rocosas o el desierto de Nuevo México y vas hacia el valle de Mississippi y poco a poco adquiriendo mayor latitud y entrando en zonas climáticas más frías, pero la verdad es que es apasionante. Bueno, y un poco que también va a ser la curiosidad que puedan tener los oyentes. Con globo de aire caliente, ¿cuál es la máxima distancia que has hecho aproximadamente? Pues con globo de caliente habré hecho unos 400 kilómetros aproximadamente. Pero ya son vuelos que haces preparado para ellos. Es decir, son grandes globos que normalmente llevarías con más pasajeros. Igual llevar más pasajeros, llevas más, es que te da más autonomía. Entonces vuelas pues, entre 6 y 8 horas y siempre buscando que en altura tengas bastante viento para poderte desplazar a mayor velocidad. Era un vuelo específico para hacer una larga distancia. Exacto. ¿Y con el globo de gas, cuál es la máxima distancia? Con el globo de gas hemos volado 2.200 kilómetros. ¿Desde qué sitio hasta qué, más o menos, qué di? Esto fue desde Pau, en Francia, y llegamos al nordeste, casi en la frontera con Lituania, en Polonia. Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que habrá quedado clara la diferencia entre globos de aire caliente y globos de gas. Creo que es un tema muy interesante, que se esté todavía utilizando las primeras aeronaves de la historia con fines deportivos y con fines lúdicos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Anulfo. A ti. Y nada, y a nuestros oyentes, muchas gracias por volar hoy con nosotros y os esperamos en el próximo episodio de Los Senderos del Viento. Todos aquellos que queráis volar en globo, solo tenéis que entrar en nuestra web, siemprelasnubes.com, para informaros de todo y resolver cualquier duda. Allí también encontraréis nuestro correo o nuestro teléfono para contactar directamente con nosotros. Incluso podéis reservar a través de la web. Si os interesan estos contenidos, por favor, no dejéis de seguirnos en nuestras redes sociales. En todas ellas nos encontraréis como Siempre en las Nubes. Tendréis vídeos, curiosidades, entrevistas y mucho más. En las cámaras, Mariana Ángel Reyes, Isabela Lageman, Victoria Montarello y en el sonido, Sara Guerit.
todas ellas estudiantes del ComLab de Segovia del IE University, bajo la dirección de Diana Gómez Pascual.